Comenzamos entonces la sesión de hoy hablando de programación modular. ¿Qué es la programación modular? Pues básicamente la programación modular es una manera, es un estilo o un paradigma de programación en el que se busca primero modularidad y reutilización de recursos. El principio que propugna la programación modular es que se pueden hacer piezas de software que luego pueden ser extraídas de un proyecto e insertadas en otro proyecto. Cuando eso ocurre, decimos que se logra la reutilización de software. Programar de manera modular permite que los programas sean más sencillos, mucho más fáciles de leer y también ayudan a acelerar lo que sería el proceso de desarrollo de un sistema de software, ¿no? Entonces, en nuestro caso, aquí vemos en esta lámina, pues un poco el ejemplo o el caso que trato de exponerles, ¿no? También la programación modular permite o facilita la resolución de problemas muy complejos. Realmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos que afrontar un problema muy complejo? Pues usualmente dividimos ese problema complejo en entidades o piezas, podemos decirlo de esa manera, que al estar unidas, al ser estructuradas, al estar puestas todas juntas, pues permiten solucionar el problema principal. Entonces, realmente cuando yo tengo un problema muy complejo, yo puedo dividir ese problema en problemas más simples y puedo construir lo que denominan un árbol de diseño o lo que denominan un diseño descendente, que comienza, en este caso el árbol está boca abajo, ¿no? La raíz está en la parte superior y la raíz, en la raíz se ubica lo que sería el problema global, el problema complejo. Y luego, pues a través de un análisis de tipo modular, yo puedo generar o puedo identificar pequeñas piezas del problema a los que puedo llamar su problema 1, su problema 2, su problema n. Y esas piezas también pueden ser susceptibles de ser analizadas y divididas en problemas aún más simples. Entonces, a manera de espejo, la programación modular propone que a un problema general yo hago un algoritmo principal, pero al ser ese problema principal muy complejo y dividido en subproblemas, pues deberían generarse subprogramas o subalgoritmos que en principio correspondan a la solución de cada uno de esos problemas. Digo en principio porque esto no necesariamente tiene que ser así, o sea, no necesariamente tiene que cumplirse el reflejo tipo espejo. Dependiendo de la solución que se diseñe, bueno, podría ocurrir que la cantidad de piezas en el algoritmo principal pudieran no ser exactamente la misma cantidad de subproblemas en el espacio del problema. En todo caso, el principio sí queda claro. Hay un problema que es muy complejo, puede ser dividido. La división permite solucionar de manera más sencilla el problema porque sencillamente logramos resolver uno a uno los problemas y se supone que por suma, la suma de todas las soluciones me va a permitir generar la solución principal al problema principal. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ver cómo eso se hace operativo, cómo implementamos, cuáles son los mecanismos que en general los lenguajes de programación proponen para poder ofrecer o para poder responder a las exigencias propias de la programación modular. Entonces, se supone que una vez que yo aplico la programación modular, voy a tener pequeños subprogramas
y esos programas pueden llamar a otros subprogramas. Es decir, si nos limitamos a ver el software como un conjunto de componentes en el que hay usualmente un componente principal que actúa como un director de orquesta y que llama a otros subprogramas, ese llamado implica, bueno, que él va a solicitarle a esos programas algún servicio o les va a dar la orden de ejecutarse, y estos a su vez podrían necesitar de otros subprogramas para poder llevar a cabo su objetivo, para cometer su objetivo, y eso implica entonces la llamada a otros subprogramas, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que usualmente están presentes en los lenguajes de programación? Bueno, esos subprogramas se clasifican esos mecanismos se clasifican en funciones y procedimientos o subrutinas, que si ustedes han puesto atención, verán o podrán haber reconocido que realmente nosotros siempre hemos estado trabajando en Visual Basic utilizando su programa, siempre. Cada vez que usted crea un sub y ese sub termina en un msub, pues sencillamente lo que está haciendo es creando un subprograma. De tal forma que en esta clase sencillamente lo que vamos a formalizar un poco esos elementos conceptuales y vamos a darle un poco de organicidad, ¿ok? Entonces, esos subprogramas pueden ser funciones o procedimientos. Hasta el momento nosotros en Visual Basic hemos utilizado solamente procedimientos, exceptuando algunos casos muy particulares, loables, como algunos de ustedes en algunos de los proyectos generados han utilizado programación modular de manera más digamos más detallada y utilizando explícitamente funciones, que cuestión que nosotros no hemos visto, pero que algunos de ustedes, y repito, de manera hay que reconocerlo, de manera muy loable, se han adelantado en la materia y han aplicado esos mecanismos en sus proyectos. Los felicito a aquellos que ya han aplicado eso. Bien, entonces vamos a definir cada uno de esos tipos de subprogramas. Las funciones, los dos son subalgoritmos, y las funciones deben ser invocadas, y usualmente las funciones se caracterizan porque devuelven un valor, ¿ok? Las funciones son invocadas desde un programa principal o desde un subprograma, y el programa que genera la invocación o que hace el llamado espera que esa función invocada le devuelva un valor. ¿De qué tipo es ese valor? Bueno, de los tipos de datos que nosotros conocemos. Es decir, una función puede devolver un valor entero, un valor real, puede devolver un valor lógico, puede devolver un string, una cadena, puede devolver un carácter, etcétera, hasta el punto que puede devolver un tipo de dato creado por el propio usuario. Un poco adelantándome en el orden de las sesiones, próximamente vamos a hablar un poco de los TDA o tipos de datos abstractos, los tipos de datos abstractos son sencillamente datos que yo como programador puedo crear a partir de los datos básicos. Lo veremos, eso es un mecanismo extremadamente útil cuando uno tiene que resolver problemas cada vez más complejos. Fíjense que realmente el curso está diseñado de forma que ustedes vayan aprendiendo de manera progresiva mecanismos que permiten afrontar problemas más complejos. Entonces, las funciones se caracterizan básicamente porque devuelven un valor. Las funciones o los subprogramas en general tienen lo que se denomina una interfaz. Esa interfaz viene dada por un conjunto de parámetros con los cuales se invoca la función o el subprograma. Esos parámetros se le denominan parámetros formales, ¿ok? Y
en la función recibe esos parámetros y genera un único dato que es devuelto a aquel programa que generó la invocación. En el caso de si hablamos de pseudocódigo, entonces la definición de una función o la manera de indicar o definir una función la vemos en esta lámina, ¿no? Vamos a tratar de explicarla. Se debe utilizar la palabra reservada función, vean que está subrayada, y se indica el nombre de la función, el tipo de dato que devuelve la función y la lista de parámetros. Esta lista de parámetros con los cuales se define o se declara la función se le denominan lista de parámetros formales, ¿ok? Luego están las declaraciones locales. Cuando hablamos de las declaraciones locales nos estamos refiriendo a las variables que se van a utilizar dentro del subprograma. Importante aclarar que las variables que se definen dentro del subprograma nacen y mueren dentro de ese subprograma. Es decir, las variables se declaran acá, asumen valores, se pueden modificar, pero cuando llega al fin de la función, esos parámetros mueren, los valores se pierden en la memoria. No se pierde, lo único que no se va a perder es el dato o la expresión que se devuelve, la información que devuelve la función. Entonces, en el cuerpo de la función se utiliza la misma sintaxis que utilizamos para los programas, ¿no? Es decir, como las funciones son realmente un algoritmo, entonces al ser un algoritmo debe tener una instrucción de inicio y una instrucción de finalización. ¿Ok? Caro, ya creo que puedes apagar las caraotas, ¿oíste? Ok. Importante hacer mención a la lista de parámetros. La lista de parámetros viene dado por variables, podemos considerarlas como variables, ¿ok? Que permiten a la función recibir información del mundo exterior. Entonces usualmente se definen los parámetros responden a un tipo de datos, es decir, yo puedo tener parámetros de tipo entero, reales, lógicos, de cadena, de carácter, y puedo tener varios parámetros y cada uno de ellos responder a un tipo de dato. ¿Ok? Los parámetros se clasifican, además de tener un tipo, pueden ser de entrada, pueden ser de salida o pueden ser de entrada y salida. ¿Ok? Cuando un parámetro es declarado de entrada, ¿qué indica eso? Que el valor de ese parámetro entra a la función, más no sale, no se refleja en el exterior. Cuando un parámetro es de salida, es un parámetro que se genera dentro del subprograma, y luego se refleja en el exterior, ¿no? Su valor de alguna manera logra trascender los límites de la función y se puede ver desde el exterior. Y los parámetros que son de entrada y salida son aquellos que son comunicados a través de la lista de parámetros, entran a la función, pueden ser modificados y su valor luego puede ser leído o es de alguna manera comunicado al mundo exterior. ¿Ok? Lo podemos ver más claro con algunos ejemplos, porque este es un concepto un poquito más abstracto, ¿no? Como les dije antes, entonces los argumentos que conforman la declaración de una función y realmente de una función o un procedimiento se le denominan parámetros formales. ¿Ok? Los argumentos utilizados en la llamada de un algoritmo se denominan parámetros actuales. Es decir, en el lugar donde se invoca la función, esos parámetros que le paso con la invocación se le denominan parámetros actuales. Y los parámetros con los cuales yo defino la función o en general el subprograma le vamos a llamar parámetros formales. ¿Ok? Aquí vemos un ejemplo.
quizás se vea la cosa un poco más, el concepto que intento comunicar de manera más clara, ¿no? Fíjense que vamos a suponer que yo quiero crear una función. Tenemos aquí una función f y tenemos aquí una función potencia, ¿ok? Entonces fíjense que la función f tiene un parámetro formal que es x, que es de tipo real, y devuelve un valor de tipo real. Claro, esta sintaxis no responde de manera exacta a la sintaxis que antes yo les indiqué. Sin embargo, sí queda claro lo que quiero decirles en cuanto a la forma en que se crea una función. Vean que comienza con la palabra inicio y termina con la palabra función. La palabra devolver indica el valor que se va a devolver al exterior. En este caso, esta expresión que está aquí, ¿ok? En el siguiente ejemplo, ¿qué observamos? Bueno, observamos que la función potencia tiene dos parámetros. En este caso, x es de tipo real y n es de tipo entero, y devuelve un tipo real, ¿ok? Entonces tiene también su cuerpo. Vean que hay variables internas o locales. Esas variables se crean en el interior y se destruyen una vez que finaliza la función. Y tenemos, bueno, lo que sería el cuerpo de la función, ¿no? Aquí vemos entonces otro ejemplo, ¿ok? Otros ejemplos. Realmente podemos llamar, en este caso, el algoritmo de cálculo potencia, lo llamamos cálculo potencia, tiene sus variables locales, no tiene parámetros, ¿ok? No tiene parámetros, y tiene su cuerpo. Aquí está la función, las instrucciones que se van a ejecutar una vez que se invoque, en este caso, el algoritmo cálculo potencia. Esto es un poquito más general, ¿no? Lo interesante aquí es que, por ejemplo, la función que en la lámina anterior se había definido como la función potencia, me refiero a esto, ¿ok? Me refiero a esta función, ¿ok? Esta función es utilizada en este ejemplo, ¿no? Observen que el algoritmo se llama cálculo potencia, y dentro o en el interior del cuerpo del algoritmo cálculo potencia se utiliza la función potencia. Importante acá explicar que fíjense cómo se invoca la función potencia. Se invoca pasándole unos parámetros actuales, que son variables definidas dentro del algoritmo que hace la invocación, y observen que como una función siempre devuelve un valor, yo puedo asignarle el valor de la potencia a una variable. Como ustedes pueden observar aquí, a la variable z se le asigna potencia wn. ¿Qué quiere decir eso? Que se llama a la función potencia con estos valores, con el valor de la variable w y la variable n, se lleva a cabo las operaciones dentro de potencia y se devuelve un valor que es asignado a z. Esto es, en el caso de las funciones, sencillamente una invocación o una llamada, ¿ok? Una llamada a la función, en este caso función potencia. Entonces, ¿cómo se invoca una potencia? ¿Cómo se invoca, perdón, una función? ¿O cómo se hace la llamada? Se coloca el nombre de la función y la lista de parámetros actuales, ya no parámetros actuales, sino los parámetros no parámetros formales, sino los parámetros actuales, quise decir. La lista de parámetros actuales puede estar constituida por constantes, variables, expresiones o llamadas a otras funciones. ¿Ok? O sea, yo puedo colocar como un parámetro sencillamente la llamada a otra función. Y en ese caso eso genera un valor y ese valor entra como un parámetro actual. Los procedimientos. ¿Cuál es la diferencia entre los procedimientos y las funciones? Bueno, los procedimientos realmente se caracterizan porque llevan a cabo un proceso. No devuelven un valor, sino ellos modifican algo.
Este algo que puede ser, pues una variable global. Ellos pueden modificar una variable global, en este caso están llevando a cabo un proceso y no es que devuelvan un valor, sino que modifican algo en la memoria, ¿ok? Modifican algo en la memoria. Por lo tanto, un procedimiento podría eventualmente modificar muchas variables, si ese es el objetivo del procedimiento. La diferencia entre los procedimientos y las funciones. Bueno, en el caso de los procedimientos se llaman con la instrucción llamar a. Es decir, la palabra llamar a es una palabra reservada. Lo cual quiere decir que debe haber una instrucción en el lenguaje que estemos utilizando que hace las veces de esta instrucción, llamar a. Usualmente se coloca la instrucción llamar a, nombre del procedimiento y lista de parámetros. Esto realmente debería estar todo en una misma línea, pero estoy viendo que se ha movido, pero esto estaría en una misma línea, llamar a, nombre del procedimiento, lista de parámetros. En el caso de las funciones, devuelve un valor, como ya les dije, y los procedimientos realizan acciones, entre las que se pueden nombrar cambios de variables o de estructuras de datos. Cuando hablo de estructura de datos son cosas más complejas, los TDA, de los cuales yo hice mención anteriormente. ¿Cómo se declara un procedimiento? Bueno, se coloca la palabra reservada procedimiento, el nombre del procedimiento y la lista de parámetros formales. Al igual que la función, tiene un cuerpo que comienza con la palabra reservada inicio y fin procedimiento. Ok. Fíjense este caso, ¿no? Esto es un procedimiento que se llama división. Y observen cómo se han definido los parámetros formales. Decimos que hay un parámetro que se llama dividendo, otro que se llama divisor. Ambos son de tipo entero y son parámetros de entrada. Tenemos otros parámetros que son cociente y resto de tipo entero, que son parámetros de salida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si observamos entonces el procedimiento, pues sencillamente se calcula el cociente, se calcula el resto. ¿Qué podemos observar aquí? Que el cálculo de cociente y de resto son parámetros de entrada, de salida, es decir, que es el valor de esos parámetros se va a reflejar en el exterior. Si observamos la llamada en el ejemplo del programa principal, ¿qué observamos? Bueno, observamos que, por ejemplo, en esta línea se llama, ahí está la instrucción llamar a, se llama a el procedimiento división. Se llama en este caso con los parámetros actuales M, P, N, P y Q. Son variables que se han definido anteriormente. Se supone aquí que se leen los valores de M y N, o sea, esos valores M y N son transmitidos a el procedimiento de división a partir de la lista de parámetros. Observen ustedes que M y N está en el lugar de los parámetros formales dividendo y divisor. Más específicamente, cuando se hace la llamada, M, el valor de M, se transmite, en este caso se dice que se hace una copia del valor de M y se le pasa al parámetro dividendo. Y el valor de N se transmite al parámetro divisor. De igual forma, se transmiten los valores de las variables P y Q, que tomarían los puestos de cociente y de resto. Entonces, cuando se hace la llamada de división con estos valores, el programa llama al procedimiento de división, lee los parámetros y en este caso utiliza dividendo y divisor para calcular precisamente el cociente. Se le asigna valor al cociente y el valor de cociente, que realmente es el valor de P,
en este caso, se transmite al exterior. Es decir, cuando cambia cociente aquí, cuando la variable cociente cambia de valor, ese valor se transmite al exterior de vuelta, de salida, a través del parámetro P. De igual forma, el parámetro Q, que es transmitido al resto, cuando resto cambie de valor, ese valor es transmitido a Q y de Q al medio externo. ¿Ok? Fíjense que las variables dividendo y divisor no importan mucho porque ellos solamente son tomados como fuente, son parámetros de entrada, pero los valores de ellos no se transmiten al mundo externo. Entonces, ¿cuál fue la función de este procedimiento división? Manipular los valores de P y de Q. Fíjense que si nosotros llamamos a la instrucción escribir o imprimir P y Q, se va a imprimir los valores de P y Q que realmente eran los valores de cociente y resto, aunque la variable cociente y la variable resto murieron cuando se terminó el procedimiento de división. Sus valores sí quedaron plasmados o quedaron almacenados en la variable P y Q. Por eso pueden ser vistos desde el programa principal. Observen que yo puedo volver a llamar otra vez al procedimiento de división, pero en este caso con otros parámetros. Y vean que como parámetros se le están pasando expresiones. En el caso del parámetro dividendo se le está pasando la expresión m por n menos 4. Y en el caso del parámetro divisor se le está pasando la expresión n más 1. O sea que esas expresiones van a tomar el lugar de los parámetros formales. Repito, estos son los parámetros actuales y estos son los parámetros formales. ¿Ok? Que queda aquí también de manera explícita indicado que yo puedo llamar muchas veces a la función, al procedimiento división. En vez de incluir estas instrucciones cada vez que necesito calcular la división, lo que hago es sencillamente llamar a un procedimiento alterno, que en este caso es división, cada vez que yo lo necesite. Observen que en ese caso se está generando lo que se denomina reutilización de software. Estamos reutilizando el software. Y además el software es modular. Esto es un módulo que yo podría fácilmente sacar de este contexto y colocarlo en otro contexto. La documentación de los algoritmos, ¿a qué se refiere eso? Bueno, se refiere al hecho de que es una buena práctica de programación realizar la documentación interna. La documentación interna son comentarios, ¿verdad? Son comentarios que se colocan en el código. Ese comentario, ¿para qué se sirve? Bueno, sirve para precisamente documentar el código. Un código documentado es fácil de leer, nos ayuda a saber qué fue lo que hicimos y cómo funciona el código. Entonces, los subprogramas deberían ser comentados. De hecho, yo se los voy a exigir para el próximo proyecto, que comenten todos los subprogramas que ustedes diseñen. Entonces, ¿en qué consiste la documentación de un subprograma? Consiste en una descripción del subprograma y una descripción de los parámetros. O sea, qué parámetros acepta y cuál es la función de su programa y qué parámetro devuelve también, o qué valor devuelve si es que estamos documentando una función. Otro elemento importante cuando estemos trabajando con su programa es determinar el ámbito de las variables, tener claro eso. Y entonces en este caso podemos hablar de dos tipos de variables globales y variables locales. Las variables globales son aquellas que se declaran usualmente en el programa principal, y por ser declaradas en el programa principal pueden ser accedidas por cualquier programa, por cualquier subprograma. Mientras que las variables locales se declaran en el interior de un subalgoritmo y no son vistas, son invisibles para el programa principal. De hecho, puede haber una variable global con el mismo nombre de una variable local, pero una vez que se ejecuta el programa en el cual está la variable local, su nombre es el que es válido.
Cuando ese subprograma muere, entonces esa variable también muere y se mantiene el nombre de la variable global. Es una buena práctica de programación evitar en la medida de lo posible la utilización de variables globales y tratar siempre de utilizar variables locales. ¿Por qué es eso? Porque cuando nosotros estamos buscando errores en los programas, los errores son más difíciles de conseguir si utilizamos variables globales, puesto que como las variables globales pueden ser accedidas por muchos subprogramas, entonces tenemos que hacer una revisión de todos los subprogramas para ver dónde está el error. Usualmente es así, viéndolo como el peor caso. Si tengo 20 subprogramas, entonces tengo que revisar todos los subprogramas para ver cuál es el problema, cuál de ellos es el que genera un valor erróneo en la variable global. No así con las variables locales, ¿no? Como las variables nacen y mueren dentro de un subalgoritmo, yo puedo tener la certeza de que si la variable arroja o almacena un valor erróneo, ese valor erróneo se originó dentro de su programa. Bueno, y esto es un poco lo que le hablamos de lo que son los ámbitos de las variables. Esto realmente es una cuestión referencial, pero que en el caso de Visual Basic pues no se aplica mucho, así que no le voy a parar mucho a eso, porque más bien lo que lo podría es enredar, ¿no? Vamos directamente a lo que es la implementación de los subprogramas en Visual Basic for Application, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de la sintaxis. La sintaxis es la siguiente: se utiliza la palabra reservada sub, ya ustedes la conocen, el nombre del subprograma, una lista de parámetros que serían los parámetros formales y los modificadores del subprograma. Cuando hablamos de los modificadores, que esos subprogramas pueden ser públicos, public, o private, privados. ¿Qué quiere decir esos modificadores? Bueno, si un subprograma se declara como privado, quiere decir que ese subprograma solamente puede ser ejecutado dentro del módulo en el cual está. Si es público, indica que ese subprograma puede ser utilizado por otros subprogramas que están fuera del módulo. Esos son los modificadores. Seguimos con la sintaxis. Ahora de la lista de parámetros. Fíjense bien que un parámetro en caso de Visual Basic puede ser optional, puede ser by val, puede ser by ref, ¿okay? O puede ser un parámetro de arreglos. Vamos a no hablar ahorita de parámetros de arreglo porque ustedes no conocen todavía el concepto de arreglos. Vamos a ver si nos da tiempo de verlo en este trimestre. Ahora bien, una variable en Visual Basic puede ser declarada by val. ¿Qué quiere decir eso? Que es una variable de entrada, ¿ok? O sea, lo que era el pseudocódigo, una variable de entrada, aquí es by val. Y by ref es una variable de entrada y salida, ¿ok? ES, una variable, un parámetro de tipo ES. Y en el caso especial de Visual Basic, esto es muy especial, muy específico de Visual Basic, puede haber parámetros opcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que los parámetros pueden ser indicados o no en la llamada al subprograma. En este caso, cuando ustedes declaren una variable de tipo opcional, deben colocarle el valor de una vez dentro de la lista de parámetros formales. Esto es un caso muy específico de Visual Basic. Entonces leemos un poco lo que dice la lámina, ¿no? Si el parámetro es opcional, debe proporcionarse también un valor predeterminado como parte de la declaración. La sintaxis para especificar un valor predeterminado es la siguiente, ¿no? Se coloca la palabra optional, se indica si es por valor o si es por referencia, es decir, si es una variable de entrada o si es una variable de entrada y salida, el nombre del parámetro y el tipo de dato. Y además se le debe agregar el valor de ese parámetro,
Si es un parámetro de tipo entero, entonces puede ser optional, integer, el nombre del parámetro, ponerlo como byval y darle el valor 1, o valor 2, valor 10, o sea, un valor entero. En el caso de Visual Basic, yo puedo declarar las variables, los parámetros, sin colocar los modificadores byref, byval. Si yo no los coloco, entonces por defecto para Visual Basic el valor es pasado, el parámetro es pasado byval, es decir, un parámetro de entrada. La llamada de un procedimiento en Visual Basic se hace con la siguiente sintaxis. De un procedimiento se hace con la siguiente sintaxis: la instrucción call, el nombre del programa que quiero llamar y la lista de argumentos actuales. Véase aquí pues un ejemplo, ¿no? Tenemos un subprograma que se llama main, que en este caso asume el papel del programa principal, es decir, es el programa que comienza la ejecución del programa y hace la llamada a los otros subprogramas, ¿okay? Y hay un subprograma que se llama testsub. Vean que testsub no tiene parámetros, ¿ok? Lo que hace sencillamente ese testsub es esta instrucción, manda una caja de texto, una caja de mensajes, la hace visible y más nada. Entonces vean ustedes que el programa principal hace una llamada a testsub. Como no tiene parámetros, lo puedo hacer sencillamente sin paréntesis, ¿no? Ahora aquí falta algo. Si es un subprograma, entonces aquí deberíamos colocar la sentencia call. Aquí hay un error. Deberíamos colocar la sentencia call. Vamos a ver si le podemos dar, si le podemos cambiar el color. Vamos a ver. A ver, no puedo. No puedo colocarlo. Bueno, ahí iría la variable call, ok. La variable no, la instrucción call, perdón. Entonces, la instrucción call llama a testsub, ejecuta su instrucción, termina el subprograma y vuelve al programa principal, que es el main. Aquí hay otro ejemplo, un ejemplo de un subprograma. Vean que es private, es decir, que es privado, se llama display_add y tiene dos parámetros, x y y. X es entero y y también es de tipo entero. Como no se ha colocado ni byval ni byref, entonces asumimos que es byval. Y lo que hace sencillamente es mandar una caja de mensaje con la suma de x más y. Y aquí está la llamada, ¿no? Le pasamos call display 5,2. Esos son los parámetros actuales. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor 5 se le comunica a x, que es el parámetro formal, y el valor de parámetro actual 2 se comunica a y, que es el parámetro formal. Ok. Entonces, bueno, este es un ejemplo un poquito más elaborado, ¿no? Se definen las variables a y b. A se le asigna 5, a b se le asigna 2 y llamamos a display_add con los parámetros actuales a y b. Como a vale 5, el valor de a se comunica a x y el valor b se comunica a y. Son pasados por valor. Fíjense que no es importante entonces que esos valores se comuniquen al exterior. Realmente dentro de su programa no son modificados, así que poca importancia tiene si es por valor o por referencia, o si es de entrada o entrada-salida.
Aquí vemos el ejemplo en Visual Basic de una función. La función tiene su nombre, add, y se le pasa por parámetros a x, a y. Aquí si es explícito, a x y a y se pasan by val, los dos son de tipo entero, y la función es de tipo entero, es decir, en este caso se indica que lo que devuelve la función es un entero. En el interior de la función add se define la variable res de tipo entero. A res se le asigna el valor que es x más y, y esta línea de instrucción es importante porque esta línea de instrucción indica que se va a devolver el valor de res, es decir, lo que antes era la instrucción devolver, ¿ok? En el caso de Visual Basic no se utiliza por ejemplo la instrucción return, sino que se coloca el nombre de la función. Vean que aquí está el nombre de la función y se le asigna a ese nombre de función, se le asigna el valor que quiero devolver. Entonces add igual res, estoy indicando lo que yo quiero devolver, o que esta función va a devolver el valor de la variable res. En el programa principal, que es el que hace la llamada a la función, observamos que en esta línea se está llamando a la función add con los parámetros actuales a y b. Y como la función add devuelve un entero, entonces ese entero que va a devolver se lo asigna a c. ¿Ok? Muy importante, cuando se hace la llamada a una función o a un procedimiento, los parámetros con los cuales se hace la llamada tienen que ser del mismo tipo de los parámetros con los que se define la función. Por ejemplo, aquí en el caso de esta función, el parámetro a es de tipo entero. Si yo hago aquí una llamada con un parámetro, una variable que es de tipo char o de tipo string, entonces eso me va a dar error. Cuando yo intente correr el programa me va a dar error porque los tipos no coinciden. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago la llamada a una función, tengo que tener claro cuál es la posición del parámetro dentro de la lista de parámetros y de qué tipo son. Deben coincidir tanto en posición como en tipo. Comunicación entre subprogramas, paso de parámetros. Cuando un subprograma llama a otro, la información fluye a través de la lista de parámetros, ya lo hemos visto, y se establece una correspondencia automática entre los parámetros formales y actuales. Ya eso lo hemos visto, ¿verdad? Los métodos de correspondencia en general son dos: correspondencia posicional y correspondencia por nombre explícito. Cuando es correspondencia posicional, lo que estamos diciendo es que voy a pasar los parámetros atendiendo a la posición que los parámetros formales tienen en la definición del subprograma. Entonces, en la llamada a ese subprograma tienen que respetarse esa posición. Hay otros tipos de lenguaje de programación en lo que yo puedo pasarle los parámetros de manera desordenada, pero esos parámetros puedo pasarlos de manera desordenada porque le doy un nombre explícito, ¿no? ¿Ok? Es decir, por ejemplo, yo en ese tipo de lenguaje, que no es el caso de Visual Basic, en el caso de Visual Basic la correspondencia es posicional, únicamente posicional. Pero hay otros lenguajes en los que yo puedo decir, bueno, yo tengo parámetros formales y y x, y yo puedo indicar en la llamada, bueno, mira, el papel de y es tomado por b y el papel de x es tomado por el valor 30, por ejemplo. Por eso no es el caso de Visual Basic. El caso de Visual Basic es posicional. Hablando entonces un poquito más de los tipos de parámetros, los valores de entrada son valores iniciales proporcionados con la llamada al subprograma. Estos valores pueden cambiar en el interior del subprograma, pero son destruidos una vez que termina la ejecución del programa. Es decir, los parámetros que son definidos como parámetros de entrada pueden ser modificados dentro de su programa, pero sus valores no trascienden los límites de su programa. Es decir, en lo que termine su programa, esos valores se destruyen. Los valores
de tipo S o de salida son valores que se generan en el interior de su programa y son comunicados al exterior, por eso se llaman de salida. Y los parámetros de entrada y salida son valores que son entregados a su programa, pueden cambiar dentro de su programa y luego comunicados de vuelta. En general se conoce cuando un parámetro es de este tipo, de tipo entrada-salida, se le conoce como un parámetro por referencia, paso de parámetros por referencia, y cuando es de entrada se le conoce como paso de parámetros por valor. Fíjense que en el caso de Visual Basic utilizan las instrucciones by val, o sea, parámetros pasados por valor, y by ref, parámetros pasados por referencia. Ok, el valor E solo se comunica el valor del parámetro actual al parámetro formal. Este último puede cambiar, pero dicho cambio no se comunica al exterior. En el caso de Visual Basic es by val, lo que le decía antes. En el caso de los parámetros por referencia, se utiliza en Visual Basic a través de la instrucción by ref, o se especifica en Visual Basic a través de la instrucción by ref. Ok, bien. Entonces, esto sería una introducción, fue una introducción a lo que es la programación modular. En la siguiente sesión, que espero poderla tener pronto, en la siguiente sesión de este jueves, deberíamos hacer algunos ejemplos prácticos de programación modular. ¿Okay? Deberíamos verlos en clase. Entonces, más nada que decir, muchachos. Si hay alguna pregunta, es el momento de hacerla. ¿No hay preguntas? ¿O se durmieron? Ok. Bien. Entonces nos vemos el jueves, Dios mediante, para ver esta información con un enfoque un poquito más práctico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces más nada que decir, que tengan una feliz noche. Gracias por hacerse presente y se cuida mucho.